La mayoría de nosotros cree que un simple gesto no tiene consecuencias. Un clic, un mensaje de texto, una decisión minúscula. Y si aplicamos eso a nuestra fe, llegamos a una conclusión peligrosa, que la forma en que nos acercamos a la palabra de Dios es irrelevante, que el cómo no importa. Nos engañamos creyendo que la Biblia puede ser tratada como un libro cualquiera, que podemos abrirla con el mismo desinterés con el que revisamos las redes sociales. Nos acomodamos en el sofá, quizás con el teléfono a un lado, o en la cama antes de dormir, con la mente divagando y los ojos a medio cerrar. Nos convencemos de que estamos cumpliendo, que estamos leyendo la Biblia. Pero el peligro no está en la cama o en el sofá. El verdadero riesgo es que esa postura física es solo un espejo de la postura de nuestro corazón. Es la manifestación de una comodidad espiritual que nos está robando la vitalidad de nuestra fe. Estamos buscando un Dios a nuestra medida, uno que no nos incomode, que no nos exija, que se adapte a nuestra rutina y nuestro estilo de vida. Pero la Biblia no fue escrita para ser una pastilla para dormir. Es una espada de doble filo, viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y un arma tan poderosa no puede ser empuñada con manos somnolientas o con un espíritu tibio. Este video no es sobre una simple rutina, es sobre una revelación. Te prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás no solo por qué tu fe se siente estancada, sino también el secreto para desatar un avivamiento personal que transformará tu relación con Dios para siempre. Porque la forma en que leemos la Biblia no es solo un hábito, es una declaración de amor, o la triste confesión de nuestra indiferencia. Quizás tu devocional es un checklist. Una tarea más que marcar en la lista de cosas pendientes del día. Lees un versículo rápido, quizás de una aplicación que te da la dosis del día, y cierras el libro con la sensación de haber cumplido. Pero un cristiano no fue llamado a ser un cumplidor, sino un buscador. Y la diferencia entre ambos es la misma que existe entre una obligación y una pasión. El cumplidor se conforma con las migajas que caen de la mesa, pero el buscador quiere el banquete completo que Dios ha preparado. Seamos honestos. ¿Cuántas veces has leído un pasaje, has terminado la lectura, y a los pocos minutos no recuerdas nada de lo que leíste? No es un problema de memoria, es un problema de corazón. Es el síntoma de una desconexión. Es la prueba de que el acto físico de leer no estuvo acompañado por la sed espiritual de encontrar. Si tu rutina devocional se ha convertido en una formalidad sin vida, en un eco vacío, entonces el problema no está en la falta de tiempo, sino en la ausencia de hambre. La Biblia nos dice en Jeremías 29:13 que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La promesa de encontrar a Dios no está condicionada a la cantidad de capítulos que leas, ni al número de veces que dobles tus rodillas. La llave maestra es la totalidad de tu corazón, es la rendición absoluta de tu ser. Leer sin hambre es como sentarse a una mesa con el estómago lleno. No importa qué tan deliciosa sea la comida, el apetito ya no está. Y una fe que no tiene hambre, es una fe que se está muriendo lentamente, devorada por la rutina y la apatía. La verdad es que muchos se han conformado con una fe de comida rápida. Una espiritualidad rápida, fácil, sin esfuerzo ni profundidad. Pero la vida cristiana, tal como la describe Jesús, es todo lo contrario. No es un camino ancho y pavimentado, sino una senda angosta que requiere negación y sacrificio. En Mateo 16:24, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo no es un acto poético, es una renuncia radical a la comodidad. Es decirle no a la pereza, a la distracción, a la pasividad que nos seduce con sus promesas de un camino fácil. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que cargó una cruz si no estamos dispuestos a renunciar ni siquiera a la comodidad de nuestra cama para encontrarnos con Él? La postura de nuestro cuerpo, la preparación de nuestro ambiente, la disciplina que aplicamos para acercarnos a la palabra, no son reglas religiosas vacías. Son un reflejo de nuestra entrega. Son una declaración de que no nos conformaremos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Son la evidencia de que hemos decidido tomar nuestra cruz y seguirle de verdad.
Seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Hemos tratado a la palabra como un pasatiempo, como un texto cualquiera, o como lo que realmente es, una carta de amor de nuestro Creador, una guía para la vida eterna, un manual para el alma. A menudo, la vida se convierte en una serie de rutinas y responsabilidades que nos dejan exhaustos. Y en medio de ese cansancio, la fe se vuelve una carga más. Creemos que la solución es hacer la fe más fácil, más cómoda, más accesible. Pero el problema no es que la fe sea difícil, sino que la hemos diluido tanto que ha perdido su poder. Hemos bajado el estándar, hemos reducido la reverencia y hemos minimizado la majestad de Dios a un nivel que nos resulta cómodo. Pero la Biblia nos recuerda en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La recompensa no es para los que lo encuentran por casualidad, ni para los que se topan con él mientras están distraídos. El galardón es para los que le buscan. Y buscar implica un esfuerzo intencional, un movimiento del corazón y la voluntad, una rendición de la propia comodidad. El Dios de la comodidad no recompensa a nadie, solo nos mantiene en una jaula de apatía y tibieza. El verdadero Dios, el Dios de las Escrituras, se revela a aquellos que se atreven a buscarle con hambre. La pasividad espiritual es un veneno que adormece el alma. Es la creencia de que podemos tener una fe poderosa sin pagar el precio de la disciplina, sin la incomodidad del sacrificio. La desconexión que sentimos no es solo un síntoma de nuestra distracción. Es una advertencia. Es la voz suave de Dios que nos está llamando a la intimidad, a un lugar más profundo. Muchos de nosotros hemos honrado a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón ha estado lejos de Él. Esta es la denuncia más fuerte que hizo Jesús a los religiosos de su tiempo, y es un mensaje que sigue vigente hoy. En Mateo 15:8, Él lo dijo claramente: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». ¿Te has sentido identificado con esta verdad? ¿Has asistido a la iglesia? Has cantado las canciones, has dicho las oraciones, pero en tu interior sientes un vacío, una distancia con Dios? El problema no es lo que haces, sino por qué lo haces. El problema no es la acción, sino la intención. Y la intención de nuestro corazón es lo que determina la calidad de nuestra relación con Dios. A menudo, usamos el tiempo con la Biblia para justificar nuestra falta de intimidad real. Nos escondemos detrás de una rutina, para no tener que confrontar la verdadera condición de nuestro corazón. Y la verdad es que una rutina no es un sustituto de una relación, sino un obstáculo que nos impide vivirla plenamente. La lectura bíblica no es un acto mágico. No es una fórmula que, una vez aplicada, nos garantiza una vida libre de problemas. La lectura bíblica es un encuentro. Es el momento en el que el Espíritu Santo nos habla a través de las palabras que el mismo Espíritu inspiró. En 2 de Timoteo 3:16, la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo podemos esperar que nos enseñe, nos confronte o nos guíe si la leemos con desinterés? Leer la Biblia medio dormido es como intentar escuchar una sinfonía con los auriculares desenchufados. El sonido está ahí, pero no lo recibimos. La belleza no nos llega. La verdad no nos confronta. La guía no nos transforma. Es un acto mecánico que carece de poder. La Escritura fue dada para que nuestra alma sea confrontada, para que nuestra mente sea transformada y para que nuestro espíritu sea avivado. Pero para que eso suceda, necesitamos acercarnos con reverencia, con un corazón dispuesto a ser moldeado, a ser retado, a ser cambiado. La irreverencia en la lectura es el reflejo de una fe que ha olvidado el tamaño de su Dios. La falta de reverencia no es un pecado grave, pero es una puerta abierta a la tibieza espiritual. Nos hace creer que podemos acercarnos a un Dios santo y majestuoso sin la preparación adecuada del corazón. Es como si fuéramos a una audiencia con un rey sin la vestimenta apropiada, sin la postura correcta. El rey puede que nos reciba, pero nuestra irreverencia muestra el poco valor que le damos a su presencia. Y Dios no necesita nuestra lectura, nosotros necesitamos su palabra. El acto de preparar nuestro ambiente,
de sentarnos en un lugar tranquilo, de silenciar nuestro teléfono, de orar antes de abrir la Biblia, no son rituales vacíos. Son actos de reverencia. Son la forma en que le decimos a Dios: Señor, lo que tienes para decirme es lo más importante del día. Dejo a un lado todas las distracciones porque anhelo escucharte. Y es en ese espacio de reverencia que la revelación fluye. Es en ese silencio que la voz de Dios se hace clara. La superficialidad de nuestra lectura es la consecuencia de la superficialidad de nuestra fe. Y no podemos esperar tener una vida cristiana profunda si nuestra fuente de vida es una rutina superficial y sin vida. El problema de la comodidad es que nos hace creer que no hay nada más. Nos hace sentir que lo que tenemos es suficiente, que las migajas espirituales que recogemos en nuestra lectura superficial son todo lo que Dios nos puede dar. Pero Dios tiene preparado un banquete, una mesa llena de delicias espirituales, de revelaciones profundas y de una intimidad que transforma el alma. ¿Te has sentido espiritualmente famélico, a pesar de leer la Biblia todos los días? La razón es que no estás comiendo, solo estás mordisqueando. Te has conformado con la apariencia de la lectura, pero no has probado la sustancia de la palabra. La Biblia no es un buffet de versículos para publicar en Instagram, es un banquete para alimentar el alma. Y el hambre genuina es lo único que nos llevará a la mesa. Es el motor que nos impulsa a buscar más, a ir más profundo, a no conformarnos con la mediocridad. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, que no te responde? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti, porque a veces, el silencio de Dios no es un castigo, sino una invitación a buscarlo con mayor hambre. Y esa búsqueda, esa sed por Él, es lo que lo hará hablar de nuevo. La disciplina no es una palabra popular en nuestra cultura, que nos ha enseñado a buscar la gratificación instantánea. Pero la fe sin disciplina es como un jardín sin jardinería. Crece con maleza, se seca por la falta de agua, y no produce fruto. La disciplina espiritual, en este caso la de sentarse a leer la Biblia con intención, no es una camisa de fuerza, es un acto de amor propio y de amor por Dios. Es el camino que nos lleva a la libertad de la pasividad espiritual. Es el canal que nos conecta con el avivamiento personal que tanto anhelamos. La fe no es una chispa mágica que aparece de la nada y se queda para siempre. La fe es una llama que necesita ser alimentada, cuidada y protegida. Y la palabra de Dios es el combustible. Si no estamos invirtiendo tiempo de calidad, si no estamos sentándonos a la mesa con reverencia, nuestra llama se apagará. No se trata de leer por obligación, sino de disciplinarnos para poder disfrutar del privilegio de la intimidad con Dios. Porque el amor por Dios nos lleva a la disciplina, y la disciplina nos lleva a un amor más profundo. Es un círculo virtuoso que transforma nuestro carácter y nos acerca cada vez más a su corazón. El comodismo espiritual es un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene síntomas notorios al principio. Se manifiesta como una apatía ligera, una falta de interés, una rutina mecánica. Y antes de que nos demos cuenta, nos hemos alejado tanto que ya no reconocemos nuestra propia fe. El camino de regreso es a través del arrepentimiento y la humildad. Es admitir que nos hemos equivocado, que hemos tratado a Dios y a su palabra con menospreciado, que hemos sacrificado la intimidad por la comodidad. El llamado no es a ser perfectos, sino a ser honestos. El llamado no es a leer más capítulos, sino a leer con un corazón que anhela a Dios. La Biblia no fue inspirada para ser una tarea, sino para ser el mapa de nuestra vida, la guía que nos lleva a la eternidad. Y si tratamos a ese mapa con indiferencia, es porque aún no hemos comprendido la importancia de nuestro destino. La fe no es un paseo por el parque, es una jornada, una batalla, una peregrinación. Y el arma más poderosa en esa batalla, el manual más detallado para ese viaje, es la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de tratarla con descuido. El comodismo espiritual nos hace creer que una fe tibia es suficiente. Nos susurra que podemos tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad de la salvación sin la incomodidad de la santidad, el nombre de cristianos sin el costo del discipulado. Pero Jesús dejó claro que no hay lugar para la tibieza en el reino de Dios. En Apocalipsis 3:16, Él nos advierte que por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Una fe tibia es una fe impotente, una fe que no transforma vidas, que no mueve montañas, que no glorifica a Dios. El comodismo nos roba el poder, porque el poder de Dios no se manifiesta en un corazón tibio, sino en uno que arde con pasión. La fe no es un termómetro, sino un fuego. Y el fuego, o se aviva o se apaga. No se queda en un estado tibio indefinidamente. ¿Te has sentido estancado en tu fe? ¿Has sentido que no avanzas, que no creces? Quizás es porque te has conformado con la tibieza, y la única forma de volver a encender el fuego es a través de una búsqueda genuina, con todo el corazón. El desafío no es leer más, el reto es leer mejor. Y la única manera de leer mejor es con hambre, con reverencia y con la convicción de que cada palabra es una brasa que puede volver a encender tu alma. ¿Te atreves a avivar el fuego? Comenta aquí abajo si sientes el llamado a buscar a Dios con un corazón que arde en fuego. La invitación final es clara y radical: pasar de la comodidad a la convicción. De una rutina vacía a una relación viva. La Biblia no es un amuleto, no es un libro de autoayuda, no es un manual de reglas. Es la voz de Dios para nuestra generación. Y la única forma de escuchar esa voz es acallando las nuestras. Si tu devocional es un acto mecánico, si sientes que tu fe es un eco de lo que solía ser, entonces es hora de volver al primer amor. Es hora de dejar la cama, de dejar el teléfono, de dejar las distracciones. Es hora de preparar un lugar sagrado en tu vida, de arrodillarte si es necesario, y de abrir la palabra con la reverencia que se merece. Porque la forma en que leemos la Biblia es un reflejo de cuánto valoramos a su autor. Y el valor que le demos a su presencia determinará la forma en que su poder se manifiesta en nuestras vidas. Si la leemos con desinterés, recibiremos un eco de su voz. Si la leemos con hambre y reverencia, recibiremos un banquete, una transformación que moverá el cielo y la tierra, y una intimidad con el Creador que ningún cumplidor, sino solo un buscador, podrá experimentar jamás.